Buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que nos estés viendo o escuchando vía Spotify. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, como ustedes quieran, una vez más a las noticias en ruta al Junior Eurovisión 2023 y Eurovisión 2024. Chris, Oli. Hello, ¿cómo vamos? Una vez más, bienvenidos todos a los que nos ven en directo, a los que nos ven en diferido después. También. Gracias por vernos, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Comencemos porque hoy traemos harta nota. Y bueno, empecemos como siempre con el Junior Eurovisión 2023 a realizarse en Niza, Francia. Finalmente tenemos el número completo de países participantes para la próxima edición. Serán 16 países los que están confirmados. Además, tenemos un debut, Cristian. Tenemos el debut de Estonia, que se suma a la lista. Alemania, que regresa al Junior después de un año de ausencia. Y como resultado de esto, vamos a tener al Big Five del Senior en el Junior también. ¿Qué te parece? Pues bueno, no fueron 30 como lo quería France Televisión, Bueno, obviamente sí, se sabía, se sí, dijo claro. hace mucho rato, pero por lo menos fueron los mismos del año anterior, que ya es algo. Eh, Se mantiene el mismo número. Tenemos el debut de Estonia, imagínate eso. Ya nos habían advertido que Claro, iba a haber un debut, lo que no exacto, sabíamos era quién. Y por otro lado tenemos que todo el Big Five participa al tiempo, porque el año pasado no estaba Alemania, sí Alemania. estaba el Reino Unido y tuvimos la confirmación del Reino Unido, que tampoco la teníamos. Así que pues bueno, ya están los participantes, ahora solo nos falta la materia prima. Exactamente, y ver qué nos ofrecen para el 26 de noviembre en Niza, Francia. Además, revelaron la identidad gráfica de Héroes. héroes. Dame un momentito porque por aquí la tengo, yo la quiero compartir. Vamos a ver. Por aquí yo la tengo. Uy, ¿qué se me hizo? Disculpen ustedes. Aquí está. Ay, qué bonito. ¿Qué te parece? ¿Sabes a mí a qué me acuerda? O sea, lo que pasa es que yo estoy Ajá. loco. A mí me acuerda esta imagen, me acuerda muchísimo de la promoción de la temporada 9 de RuPaul's Drag Race, que era así como, que era así como con los mismos efectos, como de pólvora, y así en los mismos colores. Pero bueno, Sí, ellos finalmente, dicen pero que está lindo. sí, 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 dicen que es algo más que un simple eslogan, que ellos se inspiran en la fuerza de los niños, o sea, sí, es como salpicaduras que representan ahí las banderas de cada país, y eso es, de hecho, los colores van a ir cambiando de acuerdo a los colores de cada país, dicho sea de paso. Ujú. Pues bueno, ya Pero bueno. tenemos imagen, ya tenemos de países, así que vemos, ya no nos faltan sino los pasajes. Exactamente. Bueno, vámonos a nuestra siguiente escala en ruta al Junior Eurovisión y esta es en Reino Unido porque tras estar muy contentos con lo que pasó en Liverpool, ellos pusieron en marcha una selección interna para el Junior Eurovisión. Contanos un poquito de esto. Pues bueno, ya una vez confirmado que iban a participar, lo siguiente era confirmar cuál iba a ser el método de selección que Ujú, ellos van a utilizar. Así que pues se han decidido nuevamente por una selección interna. Recordemos que a Freya el año anterior la eligieron también por una selección interna. ujú. Ellos están muy contentos de todo lo que les trajo organizar Eurovisión, así que pues están muy felices de estar nuevamente siendo parte ahora del Junior. Y pues bueno, esperemos que este año, recordemos que Freya tuvo un problema el año, aunque su canción a mucha gente le gustó, dio Ujú. en el gusto de mucha gente. Cuando llegó el momento de las actuaciones en vivo, ella se empezó a enfermar, porque muy probablemente la pobre criatura nunca había cantado maratónicamente así como toca en cualquier Eurovisión.
Así que la mujer se empezó a enfermar, la chica, la niña Freya se empezó a enfermar hasta el punto en que ella tenía que usar un apoyo vocal pregrabado Ujú. para poder dar la canción. Así que como que las últimas dos elecciones les han fallado un poquito Sí. en cuanto a su directo. Así que veremos que en esta oportunidad del Junior les vaya mucho mejor. Y recuerdo que era la gran favorita, de hecho, y ya en vivo, pues, Pero quinta, se vino abajo. en Sí, la- quedó quinta, pero era la gran favorita, inclusive decían que era una canción muy adulta para el Junior Eurovisión. Exactamente. Pero bueno, decíamos hace unos minutos que íbamos a tener un debut en el Junior Eurovisión y efectivamente hablamos de Estonia y em, resulta que Arana Sandra Artma fue la elegida para representar y para hacer el debut del país en el Junior Eurovisión. Ella tiene 11 años y ha ya participado en varios concursos en toda Estonia, ¿verdad? Así es, ha participado ya en varios concursos de canto. Hay uno que ganó pues recientemente en 2022, que fue la última vez que ganó un Ujú, concurso de canto para niños entre 13 y 15 años, que es una muy buena semilla. Si Estonia quiere claro. seguir asistiendo, pues ahí tienen un semillero muy grande. Ella pues resulta que su canción obviamente todavía no la conocemos ni sabemos cuándo se va a lanzar todavía, pero resulta que ya tiene un equipo de composición, esta mujer muy Claro. grande de 11 años. Entre su equipo de composición tenemos a Carl Ander, que él va a ser el que va a componer la melodía, y Lilo Tungal, que va a escribir la letra de la canción. A Ujú, Carl Ander lo conocemos o hemos escuchado su trabajo anteriormente porque él pues participó, entre otras, en la canción Hope, que representó a Estonia en Eurovisión 2022, entre otras varias canciones que ha tenido ujú. Estonia, también en el Estilaul, y el otro señor Lilo también ha participado con varias canciones, varias composiciones en el Estilaul. La Esperamos que canción, la lo que canción sí sea nos en dijeron Estonia, es que será en estonio, va Ujú, a estar en estonio. efectivamente. Bueno, la mejor de las suertes para Estonia en el debut en el Junior Eurovisión. Quiero mandar un saludo primero a todos quienes se están conectando a la transmisión. Y aquí tenemos un saludo súper especial de Javier Fernández. Nos dice, hola, un fuerte abrazo desde España, la primera vez que les veo en directo. Javier, qué gusto tenerte. Saludos desde el trópico, saludos desde Latinoamérica y qué dicha. Gracias por tu sintonía. Sabemos que hay mucha gente de España que ahí nos ve tanto en diferido como todos los videos que subimos al canal. Gracias por estar una vez más. Ahí si nos recomiendas con tus amigos eurofans españoles, te vamos a estar muy agradecidos y quédate hasta el final porque tenemos dos noticias de España y tenemos también desde Nicaragua. Hola vecino, hola Oswen, ¿cómo estás? Hola chicos, feliz año nuevo Eurovisivo, Es año correcto. Eurovisivo. Te me adelantaste porque tal. Sí, correctamente, pero ahorita llegamos a ese punto, pero feliz año. Dice Javier, claro que sí, darlo por hecho, perfecto. Un abrazo muy fuerte hasta España. Bien, sigamos con el Junior Eurovisión que todavía tenemos un par de notitas. Vámonos hasta Albania porque fueron revelados los participantes del Junior Fest 2023. Contanos un poquito. Pues Son bueno, 16 en resulta total, ¿verdad? son 16 los niños que van a estar participando en la edición 2023, pero resulta que hay otro cambio que es muy importante. Inicialmente nos habían dicho que la final del Junior Fest de Albania era el 20 de septiembre. Ahora aquí nos están diciendo que va a ser el 22 de septiembre. 22 de Así septiembre. que ajá, la fecha cambió, tenemos 16 participantes y este año pues va a ser un Junior Fest donde no solo se va obviamente a celebrar a los jóvenes artistas que están participando este año, sino también van a celebrar a las generaciones previas que participaron Ujú. en el Junior Fest. Así que hay muchos invitados, hay artistas ya confirmados para esta final y pues bueno, ya les dijimos 22 de septiembre.
va a ser la final y pues el ganador representará a Albania en el Junior 2023. Perfecto. Y nuestra última escala en ruta al Junior Eurovisión 2023 nos lleva hasta Ucrania porque la selección para el Eurovisión Junior va a ser el 1 de octubre. Ya está confirmadísimo y tenemos 5 participantes. A ver si logro decir bien los nombres. Tenemos a A ver, Polina Baby, a Polina Baby, Anastasia Dimit, Anastasia Bielibova, Denis Hischkuk, ahí ese sí no lo logré, Denis para los amigos, y Three Beauties, que va a participar con la canción Power of Love, de las canciones, de estas 5 canciones, son los dos, Universe, y que va a ser cantada por Polina Baby, y Silna, que va a ser cantada Anastasia Bielibova, son originales. Las otras 3 fueron compuestas por la cantante y compositora Svetlana Tarabarova. Dios mío, disculpen ahí mi ucraniano es que la no anda muy bien. compositora y la directora de la final nacional. Esta final nacional va a ser el 1 de octubre, esta sí nos toca esperar un poquito más. Ujú, 1 de octubre y va a ser en línea. Obviamente va a ser en línea, van a haber votaciones, así que pues lo que no nos han dejado claro es si las canciones las vamos a conocer antes o hasta el día de la final, pero pues exacto. vemos. Vemos. Bueno, con esto cerramos las noticias del Junior Eurovisión 2023 y pasamos a lo que es ya Eurovisión 2024. Feliz año nuevo Eurovisivo, lo, lo repetimos. ¿Qué pasa? Que, bueno, estamos 2 de septiembre, pero a partir de ayer, cualquier canción que se publique de ahora en adelante potencialmente puede ser una participante para Malmo 2024. Entonces veremos qué nos trae este año, esperemos un gran nivel, habrán decepciones, habrán sorpresas, como todo, habrá drama, eso no puede faltar en Uh, Eurovisión. Júrelo. Tengo países candidatos y todo. Ok, bueno, perfecto. Y con la llegada del nuevo año Eurovisivo nos llega el primer artista confirmado. Se le adelantaron a Chipre. ¿Quién se le adelantó? Bélgica, porque Musti fue confirmado para Eurovisión 2024. Es simple y sencillamente muy poderosa, creo yo, una opción, una propuesta muy poderosa y es en la primera entrevista que dio con VRT respecto a su participación, Musti compartió esperanzas sobre el estilo y la dirección de la canción que lleva Bélgica en 2024. Contanos un poquito quién es Musti. Bueno, pues para aquellos que no saben, cuando salió el anuncio, yo vi el anuncio, pero no leí Y de qué caíste se muerto. trataba. Claro, porque yo miraba la foto y yo decía, pero yo a este man lo conozco. Yo a Ujú, este tipo, ¿de dónde lo he visto? Yo sé que él es amigue, pero no me acuerdo de dónde. Pues resulta que Musti, para quienes no lo sabían, es uno de los jueces principales de Drag Race Belgique. Así ujú. que ya después dije, ah, ya sé quién es esta. Así que, bueno, no lo había escuchado cantar, debo ser muy honesto, ya Ujú, me pegué una repasadita de su catálogo musical y me gustó lo que escuché. Además que él nos dice que últimamente se ha ido mucho más así, claro, la onda del pop, pero que le gusta me- una mezcla, un contraste con el new wave, con el rock, algo de ujú, pronto no tan rosa, sino más como alternativo un poquito, comparándolo un poco con su disco más reciente y no con los primeros. Así que esta canción obviamente todavía no va a salir, falta mucho, todavía están en proceso creativo, pero él dice que ujú, está muy contento y que quiere tener una imagen, una canción muy honesta, muy sincera y no tener la necesidad de crear un personaje o una imagen falsa ujú. para Eurovisión, cosa que nunca hemos visto en Eurovisión. Jamás.
Sí, lo que quiere es mantener la autenticidad, un estilo muy distinto también y que sea una participación súper emocionante y única. Es muy interesante, tal como nos decía Javier ahí. Es un artista hasta medio oscuro, podría llamarle. No sé, es una propuesta muy, Ujú. tengo un gran signo de pregunta frente a mi cara para ver cómo va a ser su propuesta y esperemos que le dé muchísimos éxitos, tanto como le dio Gustav a Bélgica en el 2023. Yo espero que sea como diametralmente opuesta, si bien estamos, pues, digamos, en el mismo rango de artista, más o menos, que sea una propuesta muy diametralmente distinta, aunque debo ser honesto, no me siento listo para soltar a Gustavo. No me siento listo para dejarlo ir, como me hicieron eso así de un momento a otro sin avisar. No, no, no. Bueno, es Eurovisión. Bien, nuestra siguiente escala en ruta a Eurovisión 2024 nos lleva hasta Albania porque la RTSH confirmó la participación en Eurovisión 2024 y por supuesto va a utilizar el Festival Ikengues una vez más como su método de elección para la próxima edición en Malmo. Con esto, Albania realizará su 20ª aparición en Eurovisión desde su debut en el 2024. A lo largo de sus participaciones han logrado clasificarse para la final en 11 ocasiones, siendo la última en la edición 2023, esta que acaba de pasar. Recordemos que ahí estuvo Albina y su familia, la familia Kelmendi, con la canción Duye que se llevó a cabo en Liverpool el año pasado. En la segunda semifinal actuaron en la posición 14 y lograron avanzar al noveno puesto con 83 puntos del público, incluyendo 12 puntos del resto del mundo. Y ya en la final quedaron en la 10ª posición, obteniendo el puesto 22 con 76 puntos. Ya la recepción de canciones está abierta, Ujú. ya la abrieron, así que esperemos que llegue mucho material. Una cosa que no nos han dicho, no nos han aclarado aún, es el método que van a utilizar, porque ¿cuál es el meollo del asunto? Recordemos que la cadena ha venido, digamos que teniendo momentos difíciles un poco para atraer nuevamente el rating y el público, porque Ujú. resulta que allí en Albania han surgido otros festivales, incluso ya hemos visto caras eurovisivas compitiendo y les ha ido muy bien en sintonía, la gente ha pegado mucho con esos festivales y el festival y viene ahí como, como quedadito. Entonces recordemos que el año pasado tomaron la hermosa determinación de tener dos votaciones, una para Sí. elegir el ganador del Festivali 2022 y otra para elegir a quien iba a ir a Eurovisión. Entonces la Ujú. persona que ganó el Festivali no fue a Eurovisión. Efectivamente. Entonces vamos a ver este año qué se les ocurre, con qué nos van a sorprender este año. Efectivamente, pero lo que sí es cierto es que la canción de los Kelmendi es oro, tal como nos decía Javier. O sea, yo personalmente yo no le tenía ninguna fe a esa canción. Yo dije, Albania se queda en semifinales, porque aquello era peor que un drama turco. La canción, el Bueno, es que video recordemos propiamente, que la ¿verdad? canción fue creada y producida en Turquía. Ujú. Entonces, no estaba, claro que eso lo descubrimos después, varios tiempo Efectivamente. después. Pero bueno, ya llegaron a Eurovisión y qué importante es, ahí es donde digo yo, Eurovisión no es solo canción, es puesta en escena porque la puesta en escena te puede elevar o te puede hundir a lo más profundo la propuesta. Nos dice Karel, hola Karel, qué dicha que estés por acá. De hecho, el Festival Ikengis pareciera que solo tiene relevancia por el Eurovisión. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Muy bien, seguimos en ruta hasta Malmö y nos vamos hasta Ucrania, quien confirma una selección nacional para determinar la entrada de Eurovisión 2024 y lógicamente estamos hablando del Beat Beat 2024. Ya está abierto el periodo de presentación de candidaturas y se iba a continuar
hasta el 22 de octubre. Los artistas tienen la oportunidad de enviar varias canciones, incluyendo versiones así tipo demo, siempre y cuando sean composiciones originales que no excedan los 3 minutos de duración y que no hayan sido lanzadas ni interpretadas en público previamente. ¿Cuántas canciones vamos a tener más o menos tenés una idea del número de canciones que vamos a tener? Bueno, de todas las canciones que van a recibir, ellos van a hacer una lista larga de 20 canciones elegidas. Esas 20 canciones van a hacer una audición en vivo. Esa audición en vivo es obligatoria, no se la pueden saltar. Así que después de haber hecho esa audición, van a elegir a 10 finalistas. Pero este año el proceso de selección tiene una novedad y es la inclusión de la participación del público para elegir a un finalista adicional entre los 10 artistas que no fueron seleccionados para pasar a la final. Van a abrir una votación y el que la gente decida va a pasar a la final del Big Beer 2024 a competir con los demás. Se tiene planeado que la lista completa de finalistas la conozcamos el 29 de diciembre. La final del Big Beer 2024 va a ser en febrero del próximo año y el resultado va a estar determinado por 50% de jurado en estudio y 50% de la votación del público. Ujú, muy bien. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes a Ucrania. Siempre nos sorprende Ucrania, pero vamos a ver si le da el chance para mantener esa racha finalista que les ha caracterizado los últimos años. Par de comentarios por acá. También Almonálisis, hola, qué dicha que estás por acá. Albania siempre es necesaria. Y nos dice Karel por acá, yo fui uno de los pocos que tuve fe desde el principio y cuando la escogieron, aún con nervios o dudas, pero siempre fui optimista con Duye. De hecho, era en parte porque ya no hay jurados en las finales. Y de hecho, Albania y Serbia fueron los más beneficiados de la eliminación de jurados. Yo feliz, la verdad, dice. Nos dice, bueno, sí, pero quedó fuera, siempre me queda esa espinita, Santos, nuestra Iru, queridísima Iru, que se quedó fuera. No lo digo tanto por Albania, sino lo digo por otras, pero bueno, ese es otro tema. Sigamos adelante. Hablábamos del a él debut le de gusta Estonia. ver arder el mundo. Estábamos hablando hace poco del debut de Estonia en el Junior. Pues bueno, pues bien, para el Senior, Estonia confirmó que las presentaciones para su Steel Out 2024 se van a abrir el 15 de septiembre. Va a experimentar algunos cambios este Steel Out 2024. Se espera que en las próximas semanas se compartan más detalles sobre esta renovación. No ha sido revelado, perdón, qué es exactamente el cambio que nos traen, pero están causando muchísima expectativa con esto. Yo considero, mi humilde opinión, es que ya deberían haber dado a conocer el formato que van a utilizar antes de abrir la convocatoria de canciones. Exacto. Con eso, cada artista evalúa si a mí me convence y me quiero presentar a esto, Ujú. Sí, como digo poner yo. las reglas en claro primero antes de decir, ok, quedamos abiertos y mándenos su propuesta. Pero ¿qué pasa si le sale con un, como decimos popularmente, domingo 7 al final? Sorpresitas, Sorpresa, sorpresitas. alguna sorpresa de camino y después no quiero ser parte de esa sorpresa. ¿Qué pasa? Exacto. Bueno, hay que decir que los cambios en el formato es porque hubo un cambio en el director Exacto. del programa. Ya la persona que dirigía antes dio un paso al costado, dijo muchas gracias, yo ya aporté lo que tenía que aportar y ahora hay una nueva dirección. Entonces esa persona trae sus propias ideas, por supuesto.
Efectivamente, muy bien. Vámonos, sigamos nuestro viaje hasta Malmö y nuestra siguiente escala en ruta es Dinamarca. Ya se abrieron las inscripciones para el Dance Melody Grand Prix 2024. A ver qué pasa este año. Por Dios, Dinamarca, por Dios, un Mm, poquito mejor de nivel. Vamos a ver. El Dance Melody Grand Prix va a ser uy, el método de selección para elegir su representante en Eurovisión y como decíamos, ya las inscripciones están abiertas y se van a estar cerrando el 27 de octubre a las 12 horas. Se elegirán 8 canciones para la competencia danesa, em, seleccionándolas a partir de las presentaciones abiertas al público y de la industria musical danesa. Más o menos repasemos las reglas por acá, porque dice que al a menos ver. una persona involucrada en la composición, letras o interpretación de la canción debe ser ciudadano danés y tener una fuerte conexión con Dinamarca, como residencia o algún vínculo Ujú. familiar, digámoslo así. Los residentes de Isla Feroe y Groenlandia inscritos en el censo también pueden competir. Interesante. Las canciones deben ser originales, no duran más de 3 minutos, lo normal, y las presentaciones deben realizarse en línea a través del sitio oficial de la DR. No hay restricciones de idioma para las canciones, pero si elige cambiar el idioma para Eurovisión, debe acordarse con la televisora, con la DR. Y la lista completa de reglas y el enlace para enviar entradas la pueden encontrar en el sitio oficial. Por si usted tiene algún familiar o algún amigo danés y tiene alguna cancioncilla por ahí, pues para que la puedan enviar. Y vamos a ver si le puede ir mejor que con Rey entonces, ¿verdad? Jesucristo. Si hay una selección nacional que necesita un lavado de oídos o alguna cosa, es la gente de Dinamarca. Ay, Porque el nivel el año pasado, en el 2023, estuvo muy malo, sí. malísimo. Era que no había a quién elegir, verdaderamente. Y eligieron a quien eligieron y le fue como le fue, porque el muchacho no podía dar la canción sin los efectos pregrabados. Así que, Y es lamentable así que, porque después salió haciendo una versión de Tattoo de Loreen y cantaba bien, canta perfecto. ¿Por qué entonces no buscar una canción que no necesite tanto apoyo vocal, tanto autotune y tanto, no sé, me da rabia? Bueno, Javier Fernández nos decía que a ver si eligen bien, eh, a ver si eligen algo mejor, sí. Esa es la idea. Vamos a ver, leamos un poquito de comentarios que aquí también nos estaba haciendo Karel. Vamos a ver. Pasaron de ser de las preselecciones más alternativas y artísticas a ser de las más básicas y genéricas. Em, Dice, ojalá el estilaul vuelva a sus orígenes. Era mi pre favorita por mucho, pero en los últimos 4 o 5 años se han ido en picada y se nota más aún en sus ganadores. Vamos a ver. Aquí Karel dice, le tiene un consejo a Dinamarca. Yo a Dinamarca le diría, mira, bueno, entiendo perfectamente que no quieras ganar, pero sabes, hay canciones que son perfectamente top 10 material pero sin probabilidades serias de ganar, mínimo pelear la final. Es que es eso, no llegar simplemente a participar, llegar a competir, que es un poquito más allá de simple y sencillamente estar ahí presente. Dice Javier, y como mínimo llevar a alguien que cante. Pues sí, sí, pues yo creo que es como lo mínimo, ¿no? Que sí, alguien que mínimo. cante, que pueda cantar en vivo, que era lo que Ujú. hablábamos la semana pasada, que se dieron cuenta en la BBC y el nuevo que jefe de delegación le dio su varillazo a May Mueller porque se dio cuenta que necesitan un artista establecido que Ujú. pueda cantar en un estadio o en un recinto de grandes magnitudes tipo Eurovisión, que se hace en Ujú. arenas, en estadios, en coliseos. No es lo mismo cantar en un bar o cantar en tu casa que cantar en el escenario de Eurovisión. Así Se que, están viendo millones de personas, aparte de la presión que significa o sea, cantar en vivo en la arena, que ya el público mete muchísima presión, además. Bueno, vámonos con Israel. Fueron anunciadas las audiciones de Next Star. Contanos un poquito de esto. bueno, pues resulta que ya nos habían dicho que esta volvía a ser la preselección
nuevamente para Israel, pero resulta que tenemos una novedad y es que el próximo 10 de septiembre se va a hacer, pues se van a hacer unas audiciones preliminares. En estas audiciones, los participantes deben ser obviamente mayores de 16 años y cada aspirante debe llevar un verso y un coro preparado de dos canciones, las que quiera, si quiere llevar su guitarrita para cantarla a capela, puede hacerlo. Estas imágenes las van a usar después, probablemente como imágenes de apoyo para el programa. Recordemos que este programa lo utilizaron para elegir a todos los representantes entre el 2015 y el 2020. Todos los años pasaron a la final, Neta ganó. Ya después, para 2021, utilizaron el factor X, que fue donde salió Michael Ben David, que no pasó a la final. Y en el 2022 fue no a elección interna. No. Así, así que veremos si estaremos atentos. Veremos si estaremos atentos. Lo que quiero es que traten de mantener el mismo nivel, aunque va a estar difícil, ¿verdad? O sea, superar a Noah, uy, aunque sí Sí, se puede, superar a sí se A puede. Noah Kirel quizás sea un poco complejo porque muchas veces en estos programas estamos hablando de artistas que están empezando y que no tienen Efectivamente, tantas tablas. Noah Kirel es un artista de mucho recorrido. sí, ya con muchísimo, muchísimo peso. Bueno, adivinen quién viene cuál país viene en la próxima nota. Protagonista en las últimas semanas de un super dramota con Chipre, si estamos hablando de Grecia. ¿Será que la ERT planea una final nacional para el 2024? Estos no saben ni qué hacer. No, Dios Pero mío. hagan lo que hagan, que tengan otros que necesitan afinar un poquito su oído musical. Resulta que un periódico griego ha informado sobre la posibilidad de que la ERT considere la opción de realizar una final nacional televisada para elegir su representante en Eurovisión 2024. Los rumores sobre la posibilidad de una final nacional no son nuevos, les cuento. O sea, a finales del 2022 ya se había informado más o menos sobre esta posibilidad, aunque finalmente no se llevó a cabo. Y a principios de este año comenzaron a circular nuevamente los rumores al respecto. Con los resultados de Eurovisión 2023, pues con muchísimo más razón. No sé si recuerdan que en los últimos años Grecia bueno, perdón, la última vez que realizaron una selección televisada fue en el 2017, cuando la guapísima Demi fue seleccionada internamente y el público pudo elegir entre tres canciones. Em, no sé, Y en, yo y en espero que le vaya cuanto a muy bien. selección como tal, fue Eurostar. El Eurostar, Pero sí, eso fue por allá en el 2000 y pégale. exactamente. Pues Eh, bueno, recordemos yo que le es que esta deseo gente mucho esta gente necesita es una bendición y que sea lo que Dios quiera. Porque que hagan una recordemos, peregrinación ahí al Vaticano, no sé a dónde. recordemos que en esta cadena personalmente hay como una fuerza interna de querer hacer un revolcón en toda la delegación de Grecia, pero resulta que no la han hecho porque en Grecia hay elecciones ahorita en el mes de septiembre. Entonces están esperando que pasen las elecciones para poder empezar a pasar a todo el mundo su carta de despido, Hacer porque una si limpia. no, eso es lo que necesitan, como un bañito con alguna hierba o alguna cosa, porque de verdad que es que no les está pegando nada. Con que no resulten ahora con que la final nacional va a ser Fame Story, todo está bien, porque eso sí Exactamente. ya sería la tapa de la olla, pues. Les mandamos a algún chamán, algo así, para que les hagan una limpia. Dice Javi Fernández que lo de Grecia en el 2023 fue como darse un tiro en el pie. Es que sí, Oiga, y muy ahora que lamentable. hablamos de tiros en el pie y de peleas entre vecinos, habíamos dicho la semana pasada que posiblemente el primer representante en ser anunciado iba a ser el de Chipre, el de la selección interna. Finalmente no lo fue, fue Musti de Bélgica,
pero según reportes que leí ahora esta tardecita, parece que el representante de Chipre sí va a llegar pronto. Todo parecería indicar que sería al final de la próxima semana, donde ya Wow. conoceríamos al representante de Chipre, que sería una dama, una Mm. chica, una mujer. Evangelia, Evangelia. Muchos quieren Eleni Fureira, pero yo quiero Evangelia. Yo leí, pero lo veo como complicado. Sí, La Fureira anda cara. la Fureira anda acá. La Fureira anda cara. Bueno, pero si Yo hace un tengo buen la papel, puede esperanza de elevar que su precio. más todavía, más impagable, Chanel. Pobrecita mi Chanel, que tanto la amo. Bueno, Yo guardo la esperanza de que sea Melissa Manzukis, porque me gusta ver arder el mundo. Entonces, se te va a hacer, se te va a hacer. Lo estás llamando y se te va a realizar. Bien, vámonos hasta la península ibérica porque la edición la terminamos con dos noticias de España y la primera es del Benidorm Fest. El Festival de Victoria-Gasteiz volvió a premiar al Benidorm Fest. Contanos un poquito, un nuevo reconocimiento para el Benidorm Fest. nuevo reconocimiento y es que van a recibir otro premio el próximo 9 de septiembre durante la clausura del festival y pues que con tan solo pues dos ediciones, los premios, la organización de los premios dice que el Benidorm pues ha dejado una huella en todo lo que tiene que ver con el escenario musical español, promoviendo la música pues a través de un espectáculo que ha traído a seguidores y que ha establecido una marca pues solo con dos ediciones. Así que van a estar recibiendo el premio en medio de una ceremonia y pues recordemos que ya las fechas del Benidorm están establecidas. 30 de enero, primero y 3 de febrero. Vamos a estar ahí, pues bueno, vamos, es mucha gente. Va a estar el Benidorm ahí pues, disponible para que todos lo veamos. Yo lo único que les deseo a todos los seguidores es mucha paz en sus corazones. Siempre que pienso en España, pienso en que necesitamos paz, tranquilidad, amor, mucha Paciencia, paciencia. paciencia, necesitamos paciencia, España, mucha paciencia, no nos vayamos y emitamos criterios antes de tiempo. O sea, si estás pensando, si, por ejemplo, Vico, cuando presentaron a los elegidos, nadie daba un 5 por ella o dijeron, va a ser una artista que no va a prescindir, no De va relleno, pues. va a ser como de relleno. Vean el éxito que ha tenido Vico, por el amor de Dios. El venido te puede dar. Exacto. Entonces, vamos a calmarnos, Y nos es dice que aquí, incluso, eh, somos muy intensitos, dices, ¿verdad? sí, es que incluso, o sea, uno entiende y por supuesto que a todos no nos gustan las mismas canciones. A mí no me Efectivamente. gustaron muchas, pero una cosa es que a mí no me guste, otra cosa es que voy a ir a redes sociales a mentarle la madre al artista porque a mí me Ujú, parece, no, eso no está bien. Como también, por ejemplo, a mí me pareció muy bonito el ejercicio que hicimos después de la final de 2023, Beto, y fue reconocerle a los artistas que no nos gustaban y que lo hicieron bien, se lo ujú, reconocimos, hablamos de todo lo bien que lo hicieron, así hayan pasado a la final o no. sí, Sí, pues qué bueno, muy mucha bien, paciencia. mucha Hay una paciencia. cosa que yo sí espero, y es que ese medio de comunicación cuyo nombre no recuerdo, que tiene por costumbre ampararse en la ley de transparencia y pedir los documentos de las votaciones Sí, para publicarlos antes, por favor que se limite un poquito porque hacer eso días antes del proceso final sí, afecta al artista, a su imagen, a su estado sí. mental, de todo, qué horror. Sí, sí, sí. Aquí desde Venezuela, Héctor. Saludos, qué lindo que estés por acá también. Dice, los fans españoles no están educados para el Festival de Eurovisión. Yo creo que sí están educados, pero lo que falta es paciencia.
Hay mucha hambre, mucha sed de triunfo. Eso lo entendemos. Inclusive en Latinoamérica también estamos deseándolo. También le apoyamos. Pero lo que pasa es que mm, vamos a calmarnos. A ver, con paciencia, paso a paso. El triunfo va a llegar. Yo estoy segurísimo de eso. El triunfo de España está en el horizonte, se ve, pero hay que darle chance a que los procesos continúen y se establezcan y puedan dar sus resultados. Así le ha pasado a muchísimos países, le pasó a Italia, le pasó a Suecia, le pasó a Irlanda, o sea, vamos, en Irlanda en sus mejores tiempos, ¿verdad? No, no en estos tiempos, jamás. Estamos hablando de los últimos. No estamos hablando de los últimos jamás. Bueno, vamos a la última noticia de la península ibérica. Aquí tenemos un comentario final de Javi. Son muchos años sin ganar y con malos resultados y mucha gente ha perdido la paciencia. Es cierto. Tal vez no es culpa definitivamente de los eurofans españoles, también ha sido culpa Ujú. de los procesos que han tenido, que tal vez no han sido los más claros, tal vez no han sido Sí. con los mejores resultados, tal vez no han sido los más Las canciones acertados. no Las eran las canciones. mejores, las puestas en escenas tampoco. Ujú, Es que hasta es que ni los tiros de cámara les beneficiaban en aquella época, sí, Dios mío. Pero saben que recuerdo muchísimo cuando anunciaron que iba a haber el Benidorm Fest de nuevo. Yo me cogí la cabeza y dije, Jesucristo bendito, ahora que se van a inventar. Pero debemos decir que nos han sorprendido y que muy bien, y llevan para bien. dos ediciones que si bien no han ganado, con Chanel obviamente quedaron top, con Blanca Paloma no quedaron top, pero igual quedaron ahí media tabla, no están quedando últimos y de todas maneras Ujú, todos hablamos de la excelencia de las candidaturas, ujú, que eso ya es algo, un punto a favor, porque era que antes no había por dónde cogerlos. exacto. Y estos procesos también han ayudado a tomar nota para ver lo que estamos viendo ahora en el Benidorm Fest. Dice Javier, fue un pasar el expediente y basta. Nos dice Karel, yo veo antes a España ganando que a Francia, por ejemplo. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. O sea, Pues sí, estoy tanto así que totalmente hemos de acuerdo. llegado a que en el Benidorm Fest se pueden hacer tiros de cámara que no se pueden hacer en Eurovisión. Por O ejemplo, sea, por por ejemplo, ejemplo, en el Benidorm Fest pudimos hacer un plano cenital en repetidas veces sin ningún problema. En el Liverpool En no se Liverpool no se pudo. pudo. Y yo insisto, España, ok, no pudo lograr lo que logró con Chanel en el 2023 con Blanca Paloma, pero primero que nada, no todos los años vamos a tener el mismo resultado. Y segundo, tienen que sentirse súper orgullosos de la representación de Blanca Paloma porque lo dio Oh, todo en el escenario. Que la perdón. canción no funcionó, ok, pero la representación española fue de categoría, fue elegante, fue Oh, propia. tremendo, Fue tremendo, tremendo, tremendo. tremendo, tremendo. Y durante toda la temporada no falló una sola vez. No Ujú. como otros países que ahora piden cambios en el sistema de votación porque su Noruega. artista el día que debía funcionar falló. Entonces, no, Exacto, aquí tuvimos consistencia. exactamente. Consistencia y desde el año pasado, desde el Benidorm Fest del año pasado, es muy Total, consistente Blanco Paloma. porque si bien Chanel, lo sabemos, no tiene una voz que tiene Blanca Paloma, Chanel fue de 10 puntos toda la temporada también. Así que Efectivamente. Héctor nos dice, Blanca Paloma fue impecable. Estoy completamente de acuerdo. A ver, yo era uno de sus pichones. Eso, Javi, tanto su actuación fue impecable y la puesta en escena magnífica. Lo malo es que la canción no gustó, efectivamente, pero la representación estuvo. exacto, pero tanto tanto Blanca Palomas, todo lo que dio y el trabajo de televisión española estuvo de 10. Ellos Sí, 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 hicieron sí. hasta donde pudieron, más no podían hacer. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a la última nota de esta edición. ¿Por qué? Porque ya salieron a la venta las primeras entradas para la Prepare IES 2024 y adivinen qué, ya se agotaron. La Mm, Prepare 2024 en Madrid será el 28, del 28 al 30 de marzo en la Riviera en Madrid.
Y ayer, justamente, 1 de septiembre, salieron las primeras entradas, ya están agotadas. Hay que ver cuándo salen las próximas, porque fue una locura. Em, no sé si tenés algún dato de cuántos se dieron, yo no lo tengo, pero No, ni ya idea. se fueron. Se fueron, se fueron, se El fueron. hecho es que se acabó la boletería. Es de esta tanda, porque recuerden que ellos las venden como por rondas. Así que hay que estar pendientes. A la próxima tenga sus notificaciones activadas y su cartera lista, porque Efectivamente. cuando le llegue esa notificación hay que comprar en segundos. Efectivamente. Recordemos que el evento se va a dividir en 2 espectáculos principales, un concierto de bienvenida el 29 de marzo que contará con estrellas históricas del festival y sus preselecciones. Además, que ahí va a estar el Benidorm Fest 2024, estoy seguro, todos los participantes. Y luego el sábado 30 de marzo, presentando a los representantes de la próxima edición de Eurovisión. Em, yo estoy con tantas ganas de esta fiesta. ¿Verdad? Mire, pues. Muchas ganas. Y bueno, les adelantamos que como lo hemos venido haciendo en los últimos años, estamos haciendo todo lo posible por estar con acreditaciones de prensa para poderles traer reacciones, saludos, entrevistas de los artistas que vayan a la Eurovision Spain, a la Prepare ES 2024. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a luego confirmarles si vamos a estar eh, ahí en el sitio. Ah, Y lo digo literal, vamos a ver. fuertes declaraciones, fuertes. Muy bien. Nos dice acá un par de comentarios. Lástima que el jurado, ay, ¿qué es que me hizo? Lástima que el jurado em, no le votó lo suficiente y el público para mí fue una decepción total. Total, Héctor, Sí. total. Total, Karen nos dice, mira que yo no soy nada pro España, inclusive me voy más a lo contrario, pero este año fue excelso, mi favorito. Como muchos dicen, ella estuvo adelantada a su tiempo y básicamente era arte digno de museo, correcto. No, y Esto, es que debemos Javier, decir que por ajá. lo... Dime, dilo. No, que lo que decía Javi de la Prepare y es el jueves 28 hay una fiesta para acudir disfrazado de personajes de la historia del Sí, sí, festival. sí. ¿Cuántos van a ir de ¿Cuántos Chiquilicuatre? chiquilicuatres van a ir? Mm, si en Drag Race España resultaron como 5. Sí. Bueno, Dice hay Karen, que los decir baños una están cosa. siempre ocupados en esas fiestas. Ah, Me han la contado, entrada a los baños, Dios mío, me han me contado, hay imagino. fila para entrar. Em, Nosotros, por lo menos aquí, no sé si vos te acordás, Alberto, después de la final de Eurovisión 2021, Ujú. en la tertulia posterior que tuvimos a la final, nosotros aquí destruimos a Televisión Española y a la BBC también, porque decíamos, es absurdo que países con un panorama musical tan amplio les vaya como les va y hagan lo que hagan. Pues es que ya, o sea, más allá. Lo último que pudo haber hecho España malo, entre lo malo, fue haber puesto a Luna ahí en el escenario de Eurovisión. Esa luna gigantesca que no aportó nada, no hizo nada, no, Pecado. o sea, ya más mal que eso no les puede ir. Efectivamente. Dice Javier que él se pide ver que Cerduzca. Queremos fotografías, Javi. Queremos fotografías tuyas de Javi como ver que Cerduzca en la Por Prepari favor. y es, por favor. Nos dice Oswan desde Nicaragua, Blanca Paloma con su ella fue mi favorita de principio a fin. Europa definitivamente no tiene buen oído musical. Este año que pudimos votar acá en Latinoamérica, yo voté a España. Porque yo sabía que Tatú iba a tener 1000 votos, pero yo quería que España Sí, quedara mejor. exactamente. Más que Y hay que decir que muy independiente de los votos que haya tenido, en el lugar que haya quedado, yo sigo escuchando a ella. Me vale cuántos puntos haya tenido. Yo la sigo escuchando y la seguiré escuchando. y es que es eso, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Si usted es fan de un artista, lo mejor que puede hacer es apoyarle, escuchando sus canciones en Spotify, reproduciendo sus videos, compartiendo su música.
y no nos dediquemos a tirarle a alguien, simple y sencillamente porque no le gusta un artista que estás queriendo imponerle a otro. Pero bueno, gracias a vosotros tuvimos 2 puntitos más. Sí. Bueno, No 2 es son 2 2. puntos, son Sí, 2. claro, son Otra 2 gente puntos. no tuvo nada. Efectivamente. Y bueno, y hay que decir por lo menos que en el caso de Blanca Paloma, está grabando su disco, está de Ujú. cabeza grabando su disco, así que cuando salga, pues hay que apoyarla con muchas escuchas, Así de quienes sencillo. puedan ir a sus conciertos, ir a sus conciertos y así. Ujú. Dice que sacará su primer álbum a inicio de 2024, efectivamente, Karel. Y esperemos que sea un gran disco. Bueno, con esto terminamos nuestra edición de las noticias 2024 de esta semana. No sé si tenés algo más por ahí, debajo de la manga. Debajo del... Ah, bueno, que en las próximas horas, hoy estamos transmitiendo sábado para nosotros, Ujú. obviamente para Javier que está en España, pues ya es otro día, Más bien, pero aplausos, gracias porque está de madrugada. Aplausos, gracias, Javi, gracias muchísimas porque está gracias, de verdad. trasnochando. Gracias, gracias. Domingo 3 de septiembre empiezan las selecciones del Junior de Irlanda y de Polonia. Ya en las próximas horas son las galas de la primera del Junior Eurovision Aire de Irlanda y de la selección de Polonia. Así que si se las quieren ver, plan de domingo a la tarde, mañana tarde, ahí lo tienen. Efectivamente llegó Maki, saludos hasta México, pero ¿qué son estas horas de llegar, Maki? Bueno, en la de menos estaba ocupado. Se le dio permiso, se le Se dio le dio permiso. permiso. Muy bien, exactamente. Dice Javi, son las 2:35 ya de la mañana, ya en domingo. ¡Ah! Javier, bueno, no te quitamos más tiempo, a dormir un poco. Perfecto. Chris, nos vamos. Nos vamos, pero volveremos porque algo me dice que lo que vienen son Vean, noticias. Almorálisis también es de España, yo no lo sabía. No lo Hola. sabíamos, Oh, nunca yo nos no lo habías sabía, dicho. no, no, ay, perdón. Bueno, aplausos también para Almorálisis. Y dice Karen, a mí algo que no me gusta es que ahora los fans hasta compiten por los streams y charts y listas, siendo que hace 5 años nos alegrábamos de que alguien entrara fuera, quien fuera. Pues sí. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, pero volveremos. Recuerden buscarnos como @ruta Eurovisión en todas las redes sociales, menos en OnlyFans. Todavía Todavía no. no, no estamos en OnlyFans. Así que búsquenos, síganos, estamos ahí en plena temporada de trivias, de daticos históricos, así que jueguen con nosotros ahí en nuestras redes sociales. YouTube, bueno, sí, por todo lado. Muchísimas gracias, se cuidan montones y nos vemos en una próxima edición, la próxima semana probablemente. Chaocito, baby.